Gloria a Dios. Bendiciones para todos y cada uno de los que se están sintonizando en este momento. Estamos conectados en vivo y en directo ahora, a partir de este momento, por nuestra página que tenemos en Facebook Live. Y le damos gracias al Señor porque acabamos de solucionar un inconveniente técnico que teníamos, pero ya estamos en el aire nuevamente y saludamos una vez más a los que están conectados por la plataforma del Telegram, los que nos van a sintonizar a través de la página que tenemos en Facebook Live y los que nos van a ver en diferido en nuestro canal que tenemos en YouTube. Así que sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro. Esto es el Ministerio Internacional Cristo Vive, ubicado en la isla de La Palma, Comunidad Canaria, en España, y es el lugar que usted puede conseguir revelación, impartición de la palabra del Señor para su vida. Así que sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro. Estamos a domingo 14 de diciembre de 2025 y es para nosotros un inmenso privilegio estar una vez más en el aire compartiendo de gracia lo que nosotros de gracia recibimos de la poderosa palabra del Señor. Rápidamente, yo quiero invitarle a que usted abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 31. El libro de Génesis, repito, capítulo 1, versículo del 26 al 31. Y vamos a leer la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: entonces dijo Dios, una vez que concluyó toda la creación, dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree el hombre sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias en toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Amén. Esa va a ser la base de el tema que vamos a compartir el día de hoy con todos y cada uno de los que nos están siguiendo, los que nos van a ver en diferido, los que están a través de la plataforma y a la cual le hemos puesto por título
la presencia de Dios, para que usted lo registre de esa manera, para los que les gusta apuntar, los que les gusta llevar su registro, anótelo con el título La presencia de Dios. Y podemos nosotros comenzar observando que una vez que Dios concluye el resto de toda la creación que había hecho con sus propias manos, llegamos aquí a este último capítulo en donde podemos nosotros observar que Dios comienza entonces con la creación del hombre, del ser humano. Y una vez que lo diseña, entonces lo bendice y lo pone por encima de todo lo que él había creado. Esto nos viene a indicar que el hombre es la corona de la creación de Dios. Es la máxima de todas las creaciones que Dios ha hecho. Dios creó el cielo, creó la tierra, creó el cosmos, creó las galaxias, creó los mares, creó los ríos, creó los minerales, creó las aves silvestres, creó las bestias, los monstruos marinos, y por encima de todo ello, entonces Dios terminó creando al hombre y le dio autoridad para que gobernase toda su creación. Y este siempre ha sido el anhelo, el mayor deseo de Dios, tener siempre conexión directa con el ser humano. Dios siempre ha deseado que su presencia esté constantemente en contacto con el ser humano. Y eso fue lo que exactamente Dios nos demostró cuando leemos aquí esta porción y seguimos leyendo en los capítulos más adelante, donde Dios demuestra lo que había en lo más profundo de su corazón, como lo era tener siempre contacto con su mayor creación, como lo era el ser humano. ¿Ve? Y eso es lo que vemos en el huerto del Edén con la creación del primer hombre y la primera mujer, es decir, Adán y Eva. Entonces, este pasaje nos describe que el mayor de todos los deseos que hay en el corazón de Dios es tener comunión íntima con el ser humano, tener comunicación constante con la mayor de todas sus creaciones, como lo fue el hombre. Porque déjeme decirle algo, que el ser humano no fue creado para vivir fuera de la presencia de Dios. El ser humano fue creado, como acabamos de observar, para vivir constantemente en comunión con la presencia de Dios. Y la palabra comunión significa tener una bella amistad, un compañerismo, una sociedad, un mismo pensamiento, una misma distribución de todas las cosas o un mutuo acuerdo entre dos o más personas. Eso es lo que significa la palabra comunión. Y eso es lo que había en el corazón de Dios, el anhelo de tener un compañerismo, de tener una amistad, de tener una relación estrecha y directa con su máxima creación, como lo fue el hombre. Y cuando Dios hace al hombre, podemos observar que lo hizo en su gloria. En un instante lo hizo del polvo de la tierra, porque aquí podemos observar que tanto el primer hombre como la primera mujer, Adán y Eva, ellos no
nunca fueron un bebé, nunca fueron niños, no tuvieron la oportunidad de nacer, sino que fueron creados directamente por la mano de Dios. Así como sucedió con el resto de toda la creación. Fue algo instantáneo que Dios hizo con sus propias manos. Y en esa gloria, el hombre podía disfrutar absolutamente de todo lo que él iba a necesitar y nada le iba a hacer falta. Amén. Entonces, en la gloria de Dios, no, como podemos observar, allí no existía la muerte, allí no existía la enfermedad, allí no existía la pobreza, allí no existía la depresión, ni nada por el estilo. Pero cuando el hombre decidió pecar o el hombre decidió desobedecer a Dios, dicen las Sagradas Escrituras que el hombre fue removido de la presencia de Dios. Y entonces fue cuando entró en un proceso de dolor, de sufrimiento, de degradación, de muerte física y de muerte espiritual, cuando él decidió desobedecer lo que Dios le había ordenado. ¿Ve? Porque cuando Dios lo hizo al principio, como podemos observar, no lo hizo en depresión, no lo hizo en pobreza, no lo hizo enfermo, no lo hizo para que conociera la muerte. Todo eso provino una vez que el hombre tomó la decisión de desobedecer para vivir en este mundo desconectado de la presencia del Señor. Entonces, esto nos indica que el lugar correcto del ser humano siempre ha estado y estará en la presencia de Dios, donde existe todo lo que necesitamos los seres humanos y de donde nunca debimos habernos apartado, de donde nunca debimos haber salido, lo cual quiere decir que con Dios nosotros los seres humanos lo tenemos todo, pero sin Dios o fuera de Dios podemos tener todas las cosas materiales y físicas, pero al mismo tiempo vamos a estar huecos y vacíos. Nada nos va a satisfacer por dentro. Entonces con Dios lo tenemos todo y sin Dios no tenemos nada. Porque le digo algo, antes de crear al hombre, Dios primero había preparado el lugar donde debía habitar el ser humano. No fue que Adán buscó el Edén y lo consiguió, no. El Edén fue un lugar que ya había sido acondicionado y preparado por Dios para aportarle a Adán, al primer hombre, todo lo que ese hombre necesitaba. Y entonces el Edén vino a convertirse en un portal abierto del reino de Dios aquí en la tierra. O eso era lo que venía a representar el huerto del Edén. Una puerta de bendición del reino de los cielos aquí en la tierra. Pero trágicamente, el hombre lamentablemente no pudo durar mucho tiempo en el huerto del Edén por la mala decisión que él había tomado de transgredir la orden que Dios le había indicado. Y por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y producto de esa mala decisión, entonces es que el primer hombre y la primera mujer tuvieron que salir de la presencia del Señor, el lugar donde Dios los había creado, el lugar de donde nunca debieron haber salido, porque si no, no estuviésemos viviendo lo que hoy día conocemos en toda la humanidad. Y yo le pregunto, ¿qué cree usted que le sucedería a un pez cuando lo sacan de su hábitat o cuando lo sacan
del medio ambiente donde ellos viven, como lo es el agua. ¿Qué cree usted que le puede suceder al pez? Lamentablemente se va a ir muriendo lenta y progresivamente, ¿cierto? Bueno, eso fue exactamente lo que sucedió con la humanidad. Cuando el hombre se desconectó de Dios, pues déjeme decirle que lamentablemente el hombre fue perdiendo una cantidad de privilegios, una cantidad de beneficios que le habían sido otorgados por su creador y lentamente y progresivamente el tiempo o la estadía del ser humano aquí en la tierra se ha ido acortando, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado lamentablemente ha restringido, ha limitado la estadía del ser humano aquí en la tierra. Y es por eso que nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras cómo al principio de la creación de la humanidad hubieron personas que pasaron de 900 años de vida, como Matusalén, que vivió 969 años, según lo dicen las mismas Sagradas Escrituras. El mismo Adán, que vivió 930 años, y así sucesivamente. Cuando nosotros vamos leyendo las Escrituras, ese tiempo de vida se va reduciendo de 900 a 700, a 500, a 300, a 200, a 100. Yo conocí personas de ciento y tanto de años, 113, 118 años, conocí yo personalmente, pero eran generaciones pasadas. Ahora nuestras generaciones, las nuevas, el periodo o el tiempo de vida que se le da entre 60 y 70 años aproximadamente, y los que vienen detrás de nosotros, pues se le va a ir reduciendo más. ¿Ve? Porque lamentablemente esas son las consecuencias de la desobediencia, del pecado, del desconectarnos de ese ambiente, de esa presencia, donde lo teníamos todo con el Señor y pasamos ahora a no tener nada. Porque aunque físicamente tengamos riquezas materiales, pues espiritualmente las personas están huecas, están vacías por dentro y nada los satisface. Entonces, el pecado era lo que separaba al hombre de Dios, ¿verdad? Sin embargo, de alguna manera Dios siempre le mostraba su gloria a los hombres a través de algunas manifestaciones sobrenaturales que conocemos a lo largo de las Sagradas Escrituras, como la Shekinah o maneras de manifestarse Dios a la vida del ser humano. De tal manera que esto es lo que nos explica el por qué lamentablemente todos los seres humanos no pueden tener comunión íntima con Dios, producto de la desobediencia del primer hombre y la primera mujer en el huerto del Edén, lo cual se propagó y se transfirió como un germen el pecado de una generación a otra, ¿verdad? Cuando aquel primer hombre llamado Adán, voluntariamente toma la mala decisión de romper con ese compañerismo o esa amistad que él tenía con su creador, desobedeciendo los principios de su palabra para vivir en este mundo desconectado de la presencia de su Señor. Y eso, a la luz de las Escrituras, se llama pecado. La desobediencia se llama pecado. La independencia se llama pecado. Y todo eso nos conlleva a la rebeldía, porque una cosa nos conlleva a la otra. Entonces, pero las Sagradas Escrituras nos describen que siempre Dios de alguna manera
buscó ese acercamiento con el ser humano para de esta manera hablar, comunicarse, dialogar, aconsejar, dirigir a su creación, porque déjeme decirle que eso es lo que hace un buen padre con sus hijos, que quiere lo mejor, que anhela lo mejor y siempre anhela transferirle o transmitirle un consejo, una buena palabra cuando lo ve que va por un camino equivocado. Y es por eso entonces que al hombre o el hombre siempre tiene que, para el ser humano, siempre tiene que ser importante buscar la presencia de Dios. Porque cuando tú descubres esa presencia del Señor en nuestras vidas, es decir, interactúas con la presencia de Dios, mire, usted va a conseguir paz, usted va a conseguir descanso, usted va a conseguir la verdadera felicidad para su vida, la que viene de manos del Señor. Amén. Entonces, la presencia de Dios viene a ser sinónimo de estar en su gloria, porque esa gloria de Dios irradia la naturaleza misma del Señor. Y le digo, donde llega la presencia de Dios, mire, los problemas se tienen que resolver, las enfermedades se tienen que desaparecer y las demás cosas tienen que comenzar a funcionar correctamente como tienen que ser, porque eso es lo que hace la presencia del Señor. Ahora, yo no le estoy diciendo que no va a existir problemas, que no van a existir enfermedades, que no van a venir dificultades. Sí, pero así como vienen en el nombre de Jesús de Nazaret, se tienen que ir para la gloria y para la honra del Señor. Entonces se nos va a hacer más fácil nosotros enfrentar, confrontar las adversidades para pasarles por encima en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Además, cuando usted entra en la gloria de Dios, usted va a comenzar a experimentar y a recibir su amor. Usted va a comenzar a comprender el corazón de Dios. Usted va a comenzar a conocer la agradable y perfecta voluntad de Dios y vas a experimentar un poder transformador en tu forma de vivir, porque comienzas entonces a amar lo que Dios ama y comienzas a aborrecer lo que Dios aborrece. Y entonces esto te va a llevar a cambiar el orden de tus prioridades, de tus pensamientos, de tus conceptos, hasta que sufres una transformación en tu vida, de tal manera que el que era borracho, pues deja de consumir licor. El que le pegaba a la mujer, pues deja de pegarle a la mujer y comienza a amarla. El que consumía droga deja a un lado el vicio y comienza entonces el hombre a buscar los conceptos, los principios que Dios ama y comienza el hombre a aborrecer todas aquellas cosas que Dios también aborrece. Amén. Entonces, por eso es que nosotros sabemos que nadie que haya experimentado la presencia de Dios, aunque haya sido solo por un instante, mire, nadie puede seguir siendo igual a lo que fue en el pasado, porque la presencia de Dios es la que te va a transformar y es la que te va a convertir en el diseño original con el que Dios te permitió venir a este mundo. No puede ser la misma persona de hace 3 años atrás, de hace 7 años atrás, de hace 15 años atrás. Yo no soy la misma persona de hace 34 años atrás. No quiero decir con esto que soy perfecto, pero sí he venido evolucionando, sí he venido creciendo espiritualmente, sí he venido madurando, de tal manera que las cosas viejas pasaron.
porque Dios de aquí en adelante comienza a hacerlas nuevas para nuestra vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esto quiere decir que tener un encuentro con la presencia del Señor es cuando la persona es mudada en un nuevo hombre, como dice Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6, que cuando venía la presencia de Dios sobre una persona, pues esa persona era mudada en otra naturaleza, en otra persona. Entonces, cuando se produce una transformación o cuando se produce un cambio positivo en la vida de la persona, ¿verdad? Que no le permite seguir siendo aquella persona de hace años atrás, como muchos que tuvieron un encuentro personal con la presencia de Dios y se convirtieron entonces en grandes personajes que cambiaron la historia de la humanidad, que cambiaron la historia de las personas que están a su alrededor, y de la misma manera yo creo que si tú que me estás escuchando llegas a sostener un encuentro con la presencia del Señor, un encuentro sobrenatural, entonces tu vida va a cambiar y la vida de los que están a tu alrededor también, para la gloria y para la honra del Señor. Amén. Ahora, ¿qué será para usted? Yo le pregunto, estar en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es un lugar sobrenatural donde habita Dios. Y las Sagradas Escrituras le llaman gloria. De tal manera que estar en la presencia de Dios es estar en la gloria de Dios. Y en esa presencia hay una atmósfera de donde se desprenden todas aquellas cosas que el ser humano necesita para crecer espiritualmente y desarrollar el propósito con el cual Dios le permitió venir a este mundo. Es decir, que a todos los seres humanos nos corresponde la tarea de descubrir aquello para lo cual nosotros podemos ser útiles en las manos de Dios. Porque déjeme decirle que todos venimos a este mundo es gracias a Dios, y es nuestra responsabilidad descubrir por qué existimos y para qué venimos a este mundo. Y la única manera que tú puedes descubrir ese propósito es a través de un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios. Aquel que es el que tiene tu asignación, aquel que tiene el propósito, aquel que tiene el diseño específico con el cual tú viniste a este mundo, para que lo desarrolles y lo confirmes en su vida. Amén. Entonces, esta es la explicación del por qué existe tanta gente deprimida, tantas personas frustradas con deseo de quitarse la vida, porque lamentablemente están muertos espiritualmente para Dios y viven en este mundo sin un propósito. Y como lo decía al principio, el hombre sin Dios no le puede conseguir sentido a la vida. Y es por eso que usted ve que hasta las personas más adineradas, hasta las personas más famosas en este mundo, teniéndolo todo, no se satisfacen con lo que tienen y terminan quitándose la vida, porque lamentablemente no le encuentran sentido a la vida, no han logrado descubrir el propósito específico con el cual existen o vinieron a este mundo. Y el único que te lo puede revelar es teniendo un encuentro sobrenatural con la presencia del Señor. Amén. Entonces, en la presencia de Dios hay todo lo que el hombre o el ser humano necesita, y no le faltará absolutamente nada, porque donde llega la presencia de Dios, mire, tienen que desaparecer
todas aquellas cosas que perturban tu crecimiento y tu desarrollo espiritual. Y es por eso que a ti te conviene andar siempre con la presencia de Dios, porque de esa manera tú siempre le vas a pasar por encima a todos los problemas y a las dificultades que se te presenten, y al final tú siempre tendrás la respuesta correcta ante cualquier tipo de adversidad en esta vida. Amén. ¿Cuántos me dicen amén por esa palabra? Gloria al nombre del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para lograr que regrese la presencia de Dios hacia nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacer volver la presencia de Dios a la vida de cada uno de nosotros? Y a la luz de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos conseguir cierta información que nos aportan la manera en que nosotros podemos traer la presencia de Dios nuevamente a nuestras vidas, porque no todos nacemos delante de la presencia del Señor. De alguna manera, todos necesitamos tener un encuentro personal con la presencia del Señor. Y la primera manera que nosotros podemos conocer para traer la presencia de Dios a nuestras vidas es, en primer lugar, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados para de esta manera convertirnos en hijos de Dios, como dice la palabra del Señor. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo del 9 al 10, dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios Padre le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A partir de ese momento, dice Juan 1:12, que nos convertimos en hijos o hijas de Dios. Y entonces comienza un acercamiento, comienza a alimentarse esa comunión nuevamente, porque ahora tú te conviertes también en templo y morada del Espíritu Santo del Señor. Y comienza esa comunión, comienza esa coinonía o ese compañerismo entre el Espíritu Santo de Dios y la persona. Y aquí es donde vienen entonces esos encuentros sobrenaturales con la presencia del Señor. Y todo gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, cuando tomó el lugar que a nosotros nos correspondía en la cruz del Calvario, cuando pagó el precio por todos y cada uno de nosotros, por haber desobedecido, por habernos independizado de las cosas del Señor, y entonces nos otorga el regalo del perdón de Dios cuando derrama esa sangre preciosa, paga el precio por nosotros en la cruz del Calvario y nos otorga de esa manera el perdón delante de Dios Padre para que nosotros podamos transitar en este mundo persiguiendo el propósito con el cual Él nos permitió venir a esta vida. De tal manera que ese sacrificio de Jesús fue lo que provocó entonces, como nosotros podemos leer en las Sagradas Escrituras, el rompimiento de aquel obstáculo que había entre Dios y en el hombre, entre Dios y el hombre, porque las Escrituras dicen que cuando Jesús entrega su aliento de vida en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, se partió en dos, y ese velo que se rompió de arriba hacia abajo, se rompió con la finalidad de
de que saliese de ese lugar de donde estaba el arca del pacto en el lugar santísimo, pudiera salir de ese lugar la presencia de Dios para manifestar su amor y su misericordia sobre todos aquellos que creyeran en el sacrificio de Jesús. De tal manera que ese acontecimiento significó dos cosas. En primer lugar, que a partir de ese momento, ahora nosotros los seres humanos no íbamos a necesitar acudir a la presencia de un hombre natural para que nos representara delante de Dios, porque a partir de ese momento, ahora el mediador entre Dios y el hombre, dicen las Escrituras, que pasa a llamarse Jesucristo de Nazaret, el único mediador entre Dios y el hombre. Ya no teníamos que ir ante un sacerdote, ya no teníamos que ir a confesarle nuestros pecados, ya no teníamos que ir ante una figura o una imagen que intercediera por nosotros, porque el único mediador entre Dios y el hombre se llama Jesucristo de Nazaret. Y en segundo lugar, porque a partir de ese acontecimiento, ahora la presencia de Dios ya no iba a habitar dentro de un arca o de un cajón de madera que estaba en el lugar santísimo dentro del templo, sino que a partir de ese momento, ahora el Espíritu Santo del Señor y la presencia del Señor iban a morar en los corazones de todas aquellas personas que recibiesen a Jesucristo de Nazaret como su Señor y suficiente Salvador. Entonces, sucedió con esas dos finalidades. Uno, para salir de esas cuatro paredes y manifestar su amor a toda la humanidad. Y en segundo lugar, para demostrar que a partir de ese momento, la presencia de Dios ya no iba a estar morando en un cajón de madera, ¿verdad? Sino que ahora iba a vivir en el corazón de todas aquellas personas que recibiesen a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer volver la presencia de Dios a nuestras vidas, reconociendo nuestros errores, arrepintiéndonos de nuestros pecados y naciendo de nuevo, demostrando con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir, demostrándole al mundo que nosotros morimos a las cosas antiguas para comenzar a vivir un nuevo estilo de vida como es el que Dios quiere que nosotros vivamos. Esa es la primera manera como nosotros podemos hacer volver la presencia del Señor a nuestra vida. La segunda manera como nosotros podemos traer la presencia de Dios a nuestras vidas es que dicen las Sagradas Escrituras que la comunión de Dios es con aquellos que le temen, es con los justos. Y dicen las Sagradas Escrituras que Él le extiende sus manos al humilde de corazón. Esto es lo que podemos nosotros leer en Isaías 57:15. Voy a buscarlo rápidamente. Isaías 57:15 dice de la siguiente manera: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y dice el Salmo 34:18, si nos vamos un poquito más atrás, el Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano
Entonces, es otra manera de hacer volver la presencia del Señor a la vida del hombre. Cuando el hombre, ¿verdad?, quebranta su corazón, cuando el hombre toma la decisión de entregarle el control de su vida a Dios, cuando el hombre se niega a dirigir su vida por sí mismo para que sea los principios de la palabra de Dios los que lo dirijan a tomar las mejores decisiones del mundo en esta vida, ¿ves? Para que le vaya bien en todo lo que haga, porque las Sagradas Escrituras dicen que vendremos a ser como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, ¿ves? Que su hoja nunca cae y que dan su fruto a su debido momento. Entonces, esto permite que la presencia del Señor se manifieste, se acerque sobre aquellas personas que le entreguen el control de su vida a Dios, para que sean dirigidos, para que sean guiados en este mundo. Amén. Y la tercera manera, ¿cómo podemos nosotros traer la presencia de Dios a nuestras vidas? Dicen las Sagradas Escrituras que es a través de la adoración y a través de la alabanza a Dios, según dice el Salmo 22. Vamos a leerlo. Salmo 22, versículo 3, dice: pero tú eres santo, tú que habitas, que vives entre las alabanzas de Israel. Otras versiones dicen de tu pueblo, porque él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Es decir, que donde Dios es alabado, allí está la presencia del Señor. Y dice el Evangelio según Mateo 18:20. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Mateo 18:20. Dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Ve? Donde 2 o más se reúnen en su nombre, allí está Él. Entonces, otra forma de nosotros atraer la presencia de Dios a nuestra vida es cuando nosotros, en primer lugar, nos arrepentimos, reconocemos nuestros errores, nuestros pecados delante de Dios. En segundo lugar, cuando le entregamos nuestras vidas al Señor para que sea el que la dirija, el que la conduzca. Y número 3, cuando nosotros hemos experimentado el favor de Dios, nosotros abrimos nuestros labios y comenzamos a darle gracias al Señor por lo que Él hace en nuestras vidas. Cuando nosotros reconocemos el favor inmerecido de Dios en nuestras vidas, entonces nuestro espíritu le da una orden a nuestra mente para que se abran nuestras bocas y comiencen a proferir palabras de agradecimiento, de gratitud y de bendición. Y cuando tú llenas tu boca de palabras de gratitud, de agradecimiento y reconocimiento de la grandeza de Dios en tu vida, entonces tú estás llamando la atención del Dios del cielo. Dios que está en su trono inclina su oído y comienza a buscar de dónde provendrá esta columna de adoración, esta columna de alabanzas que proclaman mi grandeza, que proclaman mi nombre, dice el Señor. Y entonces es cuando hace acto de presencia el Creador de los cielos y de la tierra. Lo cual quiere decir que a nosotros nos conviene aprender a traer la presencia del Señor a través de la adoración y la alabanza. Amén. Entonces, estas son algunas maneras como nosotros podemos hacer volver la presencia del Señor a nuestras vidas. Y cuando nosotros interactuamos
con esa presencia del Señor, nosotros vamos a comenzar a recibir una serie de beneficios para ir concluyendo con este tema. El beneficio número 1, usted va a comenzar a descubrir su verdadera identidad. El que usted pueda interactuar con la presencia del Señor, esto te va a llevar a tener una serie de beneficios. En primer lugar, tú vas a comenzar a descubrir tu verdadera identidad, porque cuando tú te conectas con la presencia del Señor, el Señor te va a ir revelando a la luz de las Sagradas Escrituras quiénes somos nosotros, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En la medida que usted va leyendo las Escrituras, usted va descubriendo que usted no está solo o no está sola en este mundo, que usted tiene un Padre Celestial que creó los cielos y la tierra. En la medida que va leyendo las Sagradas Escrituras, va descubriendo que tienes un ejército de ángeles, un ejército angelical que están a tu disposición, que están de tu lado. Y por eso decía el autor, el escritor de esta palabra, más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros, porque son cientos de miles de millones de ángeles que están a la disposición de los hijos del Señor. Y le digo algo más, en la medida que interactúas con esa presencia y descubres tu verdadera identidad, Dios te va a revelar tu autoridad sobre el reino de las tinieblas. Y entonces el reino de las tinieblas, ¿verdad?, se va a conseguir en un gran conflicto, porque a partir de ese momento usted se va a convertir en un dolor de cabeza para el reino de las tinieblas. En la medida que interactúas con la presencia del Señor y recuperas tu verdadera identidad como hijo de Dios, que tienes un padre, que tú eres su hijo, que tú tienes autoridad sobre el reino de las tinieblas, entonces a partir de ese momento usted se va a convertir en una piedra en el zapato para el reino de las tinieblas, porque a partir de ese momento usted va a comenzar a asumir su autoridad y le vas a comenzar a dar órdenes al reino de las tinieblas, y vas a dejar de ser la alfombra del reino de las tinieblas, porque te vas a dar cuenta a la luz de las Sagradas Escrituras que quien está debajo de nosotros es el reino de las tinieblas, porque las Sagradas Escrituras dicen que tú y yo nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, el cual es la cabeza. Y como Cristo venció al reino de las tinieblas, aunque usted sea el dedo chiquitito del pie de Cristo, aún así usted está por encima del reino de las tinieblas. Usted está por encima del diablo y sus demonios. Y entonces usted va a comenzar a utilizar su autoridad para ponerle límites al reino de las tinieblas. Amén. Eso es uno de los principales beneficios que usted va a comenzar a recibir cuando interactúas con la presencia del Señor. En segundo lugar, usted va a comenzar a ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios, porque a partir de ese momento usted no va a querer tomar decisiones a la ligera si primero no consulta con el Espíritu Santo de Dios para que las cosas le vayan bien en esta vida. Y le digo, lamentablemente, hay personas que la están pasando muy mal detrás de unas rejas, la están pasando muy mal en un cuarto de hospital, la están pasando muy mal en su vida porque lamentablemente pues desecharon el consejo de Dios para seguir el consejo de un hombre, para seguir el consejo de una mujer, de un jefe, de un patrón, de un amigo, de un vecino. Y es por eso que a ti te conviene buscar el consejo de lo que Dios dejó escrito aquí en su palabra, la cual viene a ser como una lámpara que ilumina nuestro camino. Es la que nos muestra los peligros, es lo que nos muestra las adversidades que nos podemos conseguir en la vida. Amén. Entonces,
Por eso cuando usted quiera tomar una decisión, cuando usted quiera contraer matrimonio con alguien, cuando usted quiera mudarse de un país para otra nación, cuando usted quiera cambiarse de un estado para otro, de un trabajo para otro, consulte la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Ella es la fuente de vida para nosotros. Amén. Entonces, por eso te conviene a escudriñar lo que dice la palabra del Señor. En tercer lugar, usted va a recibir acceso al conocimiento o revelación de la poderosa palabra de Dios. Y lo que intelectualmente tú no entendías a la luz de la razón, Dios te lo va a revelar a través de su Espíritu Santo para que de esa manera lo superes, pases por encima de el bloqueo mental que nosotros habíamos recibido de Adán, del primer hombre ya en el huerto del Edén, el que se rebeló en contra del Señor. Bueno, nosotros vamos a superar ese bloqueo mental porque a partir de ese momento ya no es la razón, sino el Espíritu Santo de Dios el que nos va a revelar los misterios y la palabra del Señor. Amén. Porque le digo, la mente del hombre natural está por debajo de la dimensión espiritual. Amén. Gloria al Señor. En cuarto lugar, cuando tú aprendes a buscar la presencia de Dios y experimentas tener un encuentro personal, un encuentro sobrenatural con Dios, pues mire, a partir de ese momento usted va a comenzar a disfrutar de todas las bendiciones que el Espíritu Santo de Dios va a revelar a su vida. Es decir, tú siempre vas a querer estar en un lugar, en un ambiente idóneo que sea propicio para que te aporte todos los ingredientes que tú necesitas para madurar espiritualmente y hacer la agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, usted siempre va a querer estar en el lugar idóneo y es por eso que cuando tú buscas en la fuente equivocada, en el lugar menos indicado, por eso nunca vas a conseguir la respuesta correcta de parte de Dios, porque no es el lugar que Dios diseñó para que tú crecieras espiritualmente. En sexto lugar, cuando tú tratas de satisfacer tu vacío espiritual y lo buscas en la religión popular, lo buscas en las prácticas del budismo, en las prácticas de la metafísica, y pasan los años y tú no eres satisfecho por nada de eso, pues es porque lamentablemente ese no era tu ambiente, ese no era la atmósfera espiritual que Dios quería para ti, y por eso era que lamentablemente te iba mal. Y en último lugar, otro beneficio que tú vas a recibir cuando interactúas con la presencia del Señor es que todo lo que estaba dormido y paralizado en tu vida comienza a despertarse, comienza a reaccionar producto de la presencia del Señor. Y entonces es cuando todas tus habilidades, cuando todos tus talentos te van a ayudar o van a contribuir a que tú hagas o cumplas con la agradable y perfecta voluntad de Dios en esta tierra, porque comienzas a vivir en este mundo para servir y expandir el reino de Dios en esta tierra. Amén. Entonces, estos son algunos de los beneficios que nosotros vamos a conseguir cuando interactuamos con la presencia del Señor. Yo no sé que Dios quiere contigo, que me estás escuchando en este momento, pero debo decirte que Él quiere sostener un encuentro personal y sobrenatural contigo, porque Él quiere hacer grandes cosas con todo y cada uno de nosotros, para que de esta manera
al mismo tiempo, no solamente te beneficies tú, sino que también puedas ser de gran bendición para todas las personas que están a tu alrededor y tú puedas contarle a los demás la grandeza de ese Dios maravilloso al que tú le sirves. Amén. Porque cuando tú vives esa experiencia, tú vas a andar en este mundo como el que tiene hambre y sed por las cosas del Señor. Y cada vez vas a querer más, cada vez vas a empaparte más de las cosas del Señor y cada vez tu mayor anhelo va a ser llenarte más de Él y menos de ti mismo, porque eso es producto de ese encuentro personal con la presencia del Señor. Entonces, ese encuentro con su presencia es el que te va a hacer volver al lugar donde Dios siempre quiso que tú estuvieras. Así como pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén, de donde nunca debieron haber salido. Pero lamentablemente no todo el mundo lo entiende de esa manera y por eso lamentablemente viven esas experiencias negativas, amargas, que le causaron dolor en la vida. Pero yo el día de hoy te tengo muy buenas noticias, porque el Señor te dice, hijo mío, hija mía, nunca estuviste sola durante ese proceso, porque yo siempre estuve peleando la buena batalla de tu lado. Y ahora te dice el Señor, celebro este reencuentro contigo, porque sé que ahora sí vamos a comenzar de nuevo. De tal manera que aunque te alejaste un poco de la presencia del Señor, nunca estuviste solo, nunca estuviste sola. El Señor siempre estuvo a tu lado. El Señor tiene propósitos contigo. Solo necesitas sostener un encuentro con la presencia del Señor para que puedas cambiar con tu estilo de vida y puedas convertirte en ese poderoso instrumento que Dios necesita para hacer grandes cosas aquí en esta tierra. Pero usted debe anhelarlo en su mente, usted debe anhelarlo en su corazón, y es usted quien tiene que dar el primer paso. Es a usted a quien le corresponde dar o tomar esa iniciativa para poder recibir un toque especial y poder tener ese encuentro sobrenatural con la presencia del Señor. Por último, el Señor te dice, entra conmigo en esta nueva temporada, en este nuevo comienzo de tu vida y yo te prometo que te convertirás en protagonista de muchas cosas que sucederán a tu alrededor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora me quiero dirigir hacia todas esas personas que nos estuvieron escuchando y que ahora tienen en su corazón el anhelo y el deseo de tener un encuentro con la presencia del Señor. Yo te voy a invitar que allí donde tú estás, tú puedas cerrar tus ojos y tú puedas repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, en este día yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espalda a tus principios y a tu palabra. Hoy rompo con toda práctica de ocultismo, de idolatría, de vicios y adicciones y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, te felicitamos porque ahora te convertiste en un hijo o una hija de Dios y como tal, ahora tienes el privilegio, tienes el camino abierto para tener un encuentro con la poderosa presencia del Señor. Si no tienes un lugar donde reunirte, te invitamos todos los domingos a la 1:00 p.m, hora canaria, para que te conectes con nosotros por este mismo canal para la gloria y la honra del Señor. Dios te bendiga
y Dios te guarde.